Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. El método de Dios siempre ha sido la salvación. Creer o no creer define que cada persona su propio destino. El que cree entra en un proceso de salvación. El que no cree se condena a ese proceso y no acepta a Jesús como Salvador. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 11 de abril, año 2018. La oración que hemos tenido a lo largo de la historia en la misma iglesia siempre se ha movido en la invocación a Dios para pedir la fortaleza, para pedir el Espíritu de Dios, para pedir los medios para ser mejor y poder cumplir con la obra de la evangelización. Por eso es tan importante entender que la obra de anunciar la palabra, de comunicar la palabra de Dios, no se hace con la guerra, no se hace con la discriminación, no se hace tratando de decir que los demás no tienen la razón o yo sí tengo la razón. Una primera idea bien interesante que enseña la Sagrada Escritura es que la oración ha sido siempre el medio, no para quitar la persecución, sino para dar la fortaleza del Espíritu, para continuar el anuncio de la palabra, para que muchos crean en la salvación que viene de Dios. Y así está planteado en la Sagrada Escritura. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, a partir del verso 17, hace todo un planteamiento del significado de cómo los apóstoles se basaron esencialmente en la oración. Y la oración es el medio para que ellos pudieran anunciar la palabra, fundar comunidades, crear una perspectiva de iglesia tan diferente a los judíos. ¿Cuál era la persecución? La persecución era el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos. Llenos de envidia, mandaron a prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó diciéndoles: vayan al templo y expliquen al pueblo íntegramente este modo de vida. Primera idea muy segura de que la oración siempre debe ser el medio eficaz para una buena proclamación de la palabra del Señor, para un buen entendimiento de las cosas de Dios, para poder ubicarse de que ante la persecución la mejor respuesta tiene que ser la oración, porque el método de Dios siempre es salvación. Nunca se puede hacer las cosas de Dios correctamente si estamos condenando a los demás. Luego, la condenación no es método divino. La condenación depende de cada persona en que acepta o no acepta a Dios. La palabra condenación, cerrarse a un proceso de salvación. La condenación es no querer aceptar, el creer que yo tengo la razón y no la tiene Dios. El Evangelio de San Juan, en ese capítulo 3, nos pone a pensar en esa idea bien interesante. La salvación viene de Dios. Y el texto es evidente cuando dice: el que cree en Él no será juzgado. Y el que no cree ya está juzgado.
sería solamente esa frase. Tomarla dentro del contexto que Dios plantea al mundo es la salvación. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan la vida eterna. Salvación y condenación. Salvación, aceptar los medios que ofrece Dios. Condenación, creer que esos medios no sirven, no son útiles o por lo menos la persona no cree en los medios. Condenación, cerrar las puertas al Señor, quitar todo tipo de posibilidades. Cada persona organiza su propia salvación o cada persona cada vez en su vida va cerrando las puertas a la salvación, a la luz, a la esperanza, a la vida digna delante de Dios, o termina dándole la palabra al mismo humano.